Pues paso a presentar a la profesora Mónica Cac de Red Lúdica Rosario de Argentina. Mónica es profesora en Ciencias de la Educación y profesora de Educación Inicial. Es directora del Centro de Formación Red Lúdica Rosario y miembro del Centro de Estudios de Educación Inicial. Se desempeñó en el ámbito de la recreación y el nivel inicial por más de 20 años, para pasar luego a dedicarse a la formación de nuevos docentes y animadores de grupos. Es divulgadora del enfoque de la didáctica lúdica grupal multimodal, participa en congresos nacionales e internacionales y dicta seminarios, cursos y talleres. Publicó numerosos artículos y libros y actualmente se encuentra trabajando en su última producción, que trata sobre el diseño de propuestas didácticas multimodales. Pues Mónica, cuando quieras puedes empezar con tu exposición y después de que haya realizado su intervención tendremos unos cuantos minutos para poder realizarle las preguntas o los comentarios que deseen y que retengan oportunos. ¿De acuerdo? Pues Mónica, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Y les aviso que voy a leer porque vengo de una semana contundente de congresos y participaciones y no confío en mi memoria. Y como lo preparé con mucho cariño para ustedes y para que lo pudieran tener después el escrito también, lo voy a leer. Es la primera vez que leo, pero bueno, hoy me veo así, convidada a hacerlo. Bueno, en primera instancia los saludo, como ya los saludé, y celebro este 7º Congreso Internacional de CECAPTI, que una vez más nos reúne a conversar sobre las prácticas filosóficas y en esta ocasión sobre prácticas filosóficas y ciudadanía. Saludo también y además a todos y a todas quienes elegimos hacer de la enseñanza nuestra forma de ser en la vida y que hoy en Argentina estamos celebrando nuestro día. En esta mesa, especialmente dedicada a tratar el tema de la lúdica y la creatividad en las prácticas filosóficas, quiero compartir con ustedes lo que venimos construyendo junto con otros colegas y estudiantes, sin las cuales, en general son mujeres, sin las cuales nada de lo que pensamos y construimos podría ser factible, contrastable en la práctica. Vengo a compartir entonces lo que desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal estamos pensando y construyendo y desarrollando en torno a las transformaciones didácticas que aportan a la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el ambiente en que vivimos. En nuestro trabajo, partimos de la estrecha relación que existe entre la subjetividad que nos caracteriza a los ciudadanos y ciudadanas y la educación que recibimos en la escuela en cada época histórica. Estamos convencidos y convencidas que lo que sentimos, pensamos, decimos, hacemos y la manera en que nos relacionamos y los vínculos que construimos como miembros de la sociedad, entre otras circunstancias, está asociado al contenido que aprendemos en las escuelas, a la forma en que se nos enseña y a la manera en que lo aprendemos. Es por ello que la grieta política que tenemos instalada en nuestra sociedad argentina, la violencia que se vive en las calles, la falta de cuidado y el desinterés en lo que nos es común a todos y a todas, nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue que llegamos a estar como estamos? ¿En qué medida la enseñanza tiene que ver con esto? Somos conscientes que la complejidad del devenir histórico no admite culpables ni responsables únicos, y que si bien la crisis amerita que en los espacios de conversación y debate acerca del lugar que le damos a la formación ciudadana en nuestras prácticas de enseñanza sean muchos, también amerita la imperiosa necesidad de elaborar propuestas de acción concretas que nos ayuden a superar la crisis. Por eso, en este interjuego entre el debate y la acción, quienes asumimos a la didáctica lúdica grupal como enfoque desde el cual enseñar, nos propusimos
incidir en la formación de las nuevas generaciones en aras de construir con ellas una ciudadanía responsable y comprometida con el ambiente en el que nos hallamos inmersos e inmersas. ¿Cómo hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Partimos de la resignificación del espacio escolar, lo asumimos e incorporamos a nuestras prácticas como el primer espacio público de construcción de lo común que habitan las infancias. Un espacio vital, un espacio donde la vida sucede y nos sucede. Un lugar donde se establecen relaciones y construyen vínculos. Despojamos a lo común de la materialidad con la que habitualmente se le asocia y lo entendemos al espacio como el tejido de prácticas que se entrelazan a partir del ser y no del tener, a partir del ser en común, que es la base y fundamento de la ciudadanía. Transformamos el poder que el rol docente nos adjudica desde los orígenes de la modernidad, ubicándonos en el centro de la escena didáctica, en poder de actuación que despierta pasiones, como enseñó Spinoza, y procuramos por todos los medios que esas pasiones sean alegres. Compartimos nuestros proyectos de enseñanza con los colegas que también trabajan con los grupos de niños y niñas de los cuales somos responsables en la escuela. Los compartimos a nuestros proyectos con las familias y por sobre todas las cosas, compartimos nuestros proyectos de enseñanza con las infancias, elaborando juntos proyectos lúdicos grupales. Porque para promover que los niños y las niñas se involucren con el conocimiento desde un aprendizaje genuino, le abrimos la puerta a la filosofía, de la mano de la lúdica y la creatividad. A la lúdica la entendemos como capacidad inherente de los seres humanos que nos posibilita hacer nuestros sueños visibles, y a la creatividad como la habilidad que nos permite reconocernos a nosotros mismos en aquello que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Finalmente, concebimos a la filosofía como la práctica que nos ayuda a pensar mejor. De esta manera, quienes habitamos juntos el espacio escolar, nos aventuramos a desnaturalizar la realidad a través del pensamiento, que se pone en juego en todas aquellas conversaciones que se constituyen como verdaderas comunidades de diálogo. A partir de ahí, diseñamos juntos, enseñantes y aprendientes, propuestas concretas de acción que nos ayuden a hacer nuestro aporte a la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el ambiente en que vivimos. La relevancia que adquiere el incorporar la conversación filosófica a la configuración de las propuestas didácticas es que el enseñar y el aprender a pensar crítica, creativa y éticamente se instala como parte de la secuencia didáctica metodológica. Ya no rastreamos ideas previas, porque lo previo, lo que se sabe, aquello de lo que se tiene experiencia o se conoce, se incorpora por vía regia al hilo de la conversación que entrama los distintos puntos de vista, que entrama lo diverso en el ser común. Dándonos tiempo para la elaboración del proyecto lúdico grupal, que a todas y a todos nos dé sentido existencial en la escuela, pensamos y jugamos, jugamos y pensamos. Cuando pensamos, lo hacemos filosóficamente a través de preguntas que nos ayudan a expandir lo que somos, a analizar, a argumentar, a pensar múltiples posibilidades de lo mismo. Preguntas que a veces devienen de juegos que se desarrollan en un marco de libertad, como luego lo reflejará la experiencia que voy a contar. Porque cuando jugamos, lo hacemos existiendo en ese espacio entre del que habló Winnicott, el espacio transicional, en el que nos encontramos con otros en una dimensión intersubjetiva, haciendo visibles nuestros sueños, los de todos y todas, imaginando juntos, con el propósito de seguir siendo quienes somos en el espacio escolar. Tanto los chicos como los docentes jugamos y pensamos, pensamos y jugamos. La experiencia de filosofar
y la experiencia de jugar conviven al servicio del ser en común que asume el proyecto lúdico que juntos y de a poco diseñamos para una porción de tiempo o bien para todo el ciclo escolar. Les voy a leer entonces un fragmento que refleja cómo se inició uno de los tantos proyectos lúdicos grupales que hice con los niños con los que trabajábamos y que también elaboramos con los colegas y con las familias acompañando este proceso de los niños. El fragmento dice así: cuando los niños entraron a la sala del tiempo, nombre surgido de una votación, los amigos y amigas del jardín, como así se llamaba el grupo, comenzaron a acomodarse y a descubrir de a poco las imágenes del barrio que yo había dispuesto en el mismo sector donde estaba, la cartelera de organización de los momentos del día, la lista de tareas y responsables y otros soportes gráficos que hacen a las cuestiones administrativas del grupo de las cuales nos encargábamos cada mañana. Al acercarse a las imágenes, algunos amigos del jardín empezaron a señalar lugares y personas que reconocían en las amplias imágenes que les había dejado como señuelos, comentándose entre ellos: este es el cartel que está en la vereda de mi casa, esta es la heladería a la que fui con mi mamá, mira, acá está Mari, la portera, barriendo, y otras cosas que empezaban a reconocer familiares. A una distancia prudencial que me permitía ver lo que miraban y escuchar lo que decían, yo, la maestra, observaba la situación. No había algo en particular que esperaba que sucediese. Al igual que ellos y ellas, estaba entregada a la escena sin más expectativa que la de estar ahí, disfrutando con los chicos de ese encuentro, de ese nuevo encuentro que esa mañana nos albergaba. Sin embargo, algo sucedió y convocó la atención de todos y todas las presentes, incluso de la madre de Yara, que estaba ahí despidiendo a su hija. «Miren ese tacho de basura», dijo Lucas, señalando en la foto el cesto de metal de la vereda de la escuela, en la cual también tenía sede el jardín. «¡Cuidado, va a explotar!», exclamó. «Métanse debajo de la mesa o morirán», agregó drásticamente y se tiró al piso arrastrándose cuerpo tierra debajo de una de las mesas de la sala. Y los demás amigos y amigas del jardín, ni lerdos ni perezosos, lo imitaron. Lucas había encontrado la forma de hacer lo que tanto le gustaba a todos, que era meterse debajo de la mesa y quedarse ahí conversando. Y su invitación fue tan convincente que ahí fui yo también. Arrimé una mesa cerca de las dos en las que estaban ellos y me metí debajo preguntando con estratégica curiosidad: «¿Qué hacemos acá?». «Esperamos», dijo Pili mientras Lucas le decía que se agache. «¿Y qué esperamos?», se atrevió a preguntar Lila, que parecía no entender el juego, pero igual jugaba. Lucas nos dio direccionalidad a la espera argumentando lo siguiente: «Esperamos que pase el camión de la basura y se lleve todo lo que hay en el tacho, si no va a explotar, y esa botella que se ve en la foto nos va a partir la cabeza». A continuación, advirtiendo la oportunidad que se me presentaba, me tomé bien fuerte de la mano del juego con la idea de iniciar desde esa misma situación la conversación que nos permitiera expandir el pensamiento y elaborar nuestra propuesta de acción concreta frente a esa realidad observada. Fue entonces que les pregunté: «¿Qué les parece si mientras esperamos el camión de la basura nos sentamos en ronda y ponemos nuestro techito para que si explota el tacho de basura no nos lastime la botella? Así podemos pensar juntos qué podemos hacer con ese tacho repleto que Lucas nos muestra en la imagen». Y pese a las resistencias de algunos que preferían estar debajo de la mesa, iniciamos nuestra comunidad de diálogo. Una de las particularidades que caracteriza este proyecto lúdico grupal es que tiene por principal finalidad el jugar, y que el jugar,
es el que se entrama con el enseñar y el aprender, dando sentido a todos y a todas para estar ahí presentes en el espacio escolar. La otra particularidad es que se diseña de manera grupal, a partir de lo que se construye en las sucesivas comunidades de diálogo que se organizan y desarrollan en su andar. El interés que surge por parte de quienes conforman esa comunidad es genuino y hace que las propuestas de acción que se diseñan sean originales y creativas. Se trata de encontrar problemas que afecten a los participantes para que piensen juntos y que las preguntas abran espacios de pensamiento, tracen surcos y permitan construir caminos que hagan que las propuestas sean, como dije, originales y creativas. Originales porque hacen al modo en que cada uno y una de las participantes y todos en conjunto se relacionan y nos relacionamos con el pensamiento, dando razones valiosas que implican el porqué y el para qué de los posicionamientos que tomamos ante aquello que conversamos. Esto genera el análisis, la argumentación, la definición y otras habilidades de pensamiento puestas en acto y al servicio del proyecto lúdico que se está elaborando. Y son creativas estas propuestas, porque desnaturalizan lo obvio y entre tantos argumentos que podría ofrecer, porque expanden nuestro ser individual y colectivo en una acción o en un producto concreto en el que nos podemos reconocer sin que por ello esa acción o ese producto dejen de ser algo nuevo. Perdona, Mónica, que te interrumpa. Dispones de 5 minutos, ¿de acuerdo? Menos, ahí termino. Gracias. Jugar nos pone en existencia y el pensar filosófico nos permite aprender a pensar mejor el sentido de nuestro vivir. Por ello, y para concluir, como digo, quienes desarrollamos nuestras prácticas desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal, proponemos como transformación didáctica que aporta a la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el ambiente, enseñar y aprender con las infancias, no a las infancias. Partir de proyectos lúdicos grupales que estén atravesados por el jugar y por el filosofar. Y ahora sí, muchas gracias y ojalá les haya dado ganas de filosofar a ustedes, que también es una forma de jugar. Muchísimas más gracias, Mónica. La intervención ha sido sin duda ilustradora y si queréis pues podemos abrir unos minutos de alguna pregunta que os haya surgido, pues alguna reflexión. Quien quiera participar, quien quiera exponer su pregunta puede hacerlo a continuación. ¿De acuerdo? Pues Ana. Hola, buenos días. Ya casi buenos días. Acá en México. Me llama mucho la atención el tema. Hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de estudiar un poco de filosofía. Te hablo hace casi 30 años, cuando la filosofía no se contemplaba en el ámbito del infante, ¿no? Entonces ahorita me quedo sorprendida de qué tan importante es darnos esa oportunidad de filosofar, de aprender a aprender a pensar, de aprender a enseñar a pensar, ¿no? O sea, qué tan importante es nosotros que tenemos ese camino, esa guía, esa oportunidad de compartir, el aprender a pensar, ¿no? El darles a esos niños esa oportunidad, esa nueva escuela. Piensa, ¿no? Qué padre, qué padre. Muchas gracias por todo lo que compartiste y bonito día. Gracias, Ana Luz. A mí lo que me trajo toda mi relación con CECAPTI principalmente, pero también acá está Brenda, con quien también compartimos muchas cuestiones de filosofía, es desde hace no más de 2 años haber incorporado la práctica filosófica
como parte de la construcción metodológica. Lo que antes, como dije, denominábamos rastrear las ideas previas, se transforma para instalar en la decisión de elaborar los proyectos en común, se instala ahí mismo el espacio de la comunidad de diálogo y cambia totalmente ese estar en el jardín, ya no para hacer lo que la maestra dice, sino para hacer lo que nos proponemos juntos. Esto es lo que cambia y entonces cobra otro sabor. Yo tendría que contarles todas las propuestas, pero por suerte lo escribí y me ajusté a los tiempos, ¿no? Pero por primera vez de manera excepcional con los tiempos, pero realmente uno deja de planificar un mes o 15 días antes, elabora algunos bosquejos y todo lo demás se va construyendo con los niños y con las niñas y sobre todo con las familias y con los colegas, pero bueno, ya es demasiado para expandirlo acá. Me quedo con lo que dice Ana Luz, la importancia de enseñar a pensar mejor en nuestro vivir en este mundo desde la pequeña infancia como construcción de matrices para la construcción justamente de una nueva ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Ana Luz, y muchísimas gracias también, Mónica, por tu intervención. Vamos a continuar, si os parece, con la intervención de Fátima Guitart Escudero, que es maestra, formadora y educadora. En su formación profesional se interesó por la globalidad de la persona y eso le llevó a obtener el máster en neuropsicología y educación y de formación del profesorado por la UNIR. Psicopedagoga por la UNED, es diplomada en magisterio con especialidades en educación preescolar y lengua extranjera, inglés, por la Universidad Camilo José Cela. Actualmente es doctoranda en el programa Individuo, Familia y Sociedad en la Universidad Pontificia de Comillas. Es maestra también en activo en educación infantil en el Colegio Obispo Perelló de Madrid. Y también posee otras experiencias profesionales que ha realizado, como por ejemplo la de coordinadora general de etapa, publicaciones en el ámbito educativo, como por ejemplo Método Globalizado Aletheia de la editorial Oxford, Educación Infantil para 5 años, en revistas como Crear Mundos, también participación educativa, debates y convivencias. Ha participado además en conferencias en congresos nacionales e internacionales, donde relaciona la educación, la neurociencia y la filosofía para niños. En los últimos años ha profundizado además su formación en el movimiento de filosofía lúdica y el proyecto Noria, logrando ser formadora también en filosofía para niños por la Asociación de Filosofía para Niños de Madrid. Así que con esta presentación, Fátima, te damos la bienvenida y esperamos también tus palabras y que nos ilustres esta tarde o esta mañana allí en Argentina y en México. Cuando quieras, Fátima, bienvenida. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. A mí es un honor y es un placer. Y de lo que venía a contar un poquito aquí y compartir con vosotros era pues mi experiencia en un programa que es el proyecto del Jardín de Juanita, que es un programa dentro de la filosofía lúdica, y contaros un poquito qué es en una primera parte de la presentación. Después os quiero contar cómo ese Jardín de Juanita, ese proyecto se hace realidad en la escuela y se hace realidad en mi colegio, y contaros un poquito brevemente, porque los minutos dan para lo que dan, pero sí que tuvierais la idea global de lo que es filosofar con las infancias en el Jardín de Juanita. Y finalizaba un poco con este tema que a mí me impacta tanto y que creo que la filosofía y la neurociencia son más amigas de lo que podemos intuir inicialmente. Y bueno, pues esto es un poquito las tres partes de mi presentación. Lo que está claro es que filosofar con la infancia en el entorno escolar es una oportunidad maravillosa para estimular el pensamiento creativo, con criterio y cuidadoso, ¿no? Y el Jardín de Juanita nos va a dar esta posibilidad. Es un proyecto que escribe Angélica Sátiro y lo idea ella,
con todos sus caracteres y sus matices filosóficos y de ciudadanía creativa, y lo que va a hacer es invitar a las infancias de todo el mundo a idear, a crear jardines para Juanita, que es una mariquita, y lo van a hacer en la comunidad de investigación, pues en este caso del entorno escolar, permitiendo que poquito a poco vayan acercando la naturaleza a su propio entorno y vayan trabajando de una manera colaborativa y democrática a partir de las ideas propias de los niños, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues lo único que necesitamos es un docente que crea en los niños, que crea en la infancia y que esté dispuesto realmente a, pues eso, a crear un jardín, ¿no? y a crear en esa voz de la infancia y que crea que filosofar es posible, ¿no? En España, en mi entorno, mucha gente me pregunta, ¿no? Es un poco lo que comentaba la pregunta anterior, ¿no? Dice, pero ¿cómo vas a filosofar con niños de 3, 4 y 5 años? Eso no es posible, ¿no? Bueno, pues el Jardín de Juanita lo hace real. Tiene, por supuesto, mucho componente de juego, que comentaba Mónica anteriormente, y de esa comunidad de investigación en la que creemos. De manera que va a permitir jugar a crear, crear jugando, filosofar jugando, jugar pensando, ¿no? Y todo eso es lo que va a dar la oportunidad del Jardín de Juanita. ¿Qué objetivos tiene? Pues sobre todo va a fomentar la conciencia ecológica de las infancias, va a dar espacio a las infancias, unos espacios sociales donde ellos puedan dar sus ideas y donde ellos con sus ideas van a transformar su propio entorno realmente y van a hacer un jardín. Por eso un poquito era importante, ¿no?, el PowerPoint, ¿no?, para que pudierais ver... Todavía pues, no lo carga, ¿verdad? Nada, tranquila, para que pudierais ver un poco cómo al final, después de estas sesiones de filosofía lúdica, se transforma de verdad la realidad, pero es una realidad transformada que se toca y se siente, ¿no? Y se ve y forma parte del día a día. Y por último, entre sus objetivos buscaban ese, ¿no?, el impacto social y ahí estoy, perdonad, estoy un poco perdida que no tengo el PowerPoint. Bueno, al final de lo que buscábamos es esos 3 ejes que hay detrás, 4 ejes que hay detrás de este pensamiento filosófico, ¿no? El Jardín de Juanita, cuando lo escribe y lo idea Angélica Sátiro, busca a primer momento como eje filosófico una reconexión con la naturaleza. Lo que va a hacer es que los niños van a contactar con esa naturaleza de la que en el fondo todos somos parte, ¿no? Es lo que decía Frijot Capra cuando en su libro La trama de la vida nos decía que de alguna manera los seres humanos estamos conectados con la naturaleza y somos parte de ella, hasta tal punto que somos una hebra, porque unos con otros, con todos los seres estamos conectados y establecemos relaciones de interdependencia. Pues es uno de los ejes que hay detrás de este proyecto filosófico, ¿no? El otro eje que hay es el tema de la ciudadanía creativa. Desde ese punto lo que están dando muchísimo valor es a la infancia, ¿no? La están dignificando. Es un proyecto en el que el niño es escuchado, sus ideas son atendidas y sus ideas van a llegar a transformar, ¿no? Al final el niño va a tener una acción micropolítica, desde sus pequeñas ideas va a ir moviendo su entorno sin prácticamente darse cuenta, pero va a generar movimiento a su entorno, en el que se van a implicar alrededor otras personas que de alguna manera el niño va invitando sin darse cuenta y al final mueve el entorno, mueve la realidad y es un movimiento, genera un movimiento social que tiene una realidad práctica, ¿no? Además, en el proyecto, cuando lo idea Angélica Sátiro en el 2016, hay una idea muy bonita que coge de Hannah Arendt, que es la natalidad, ¿no? Arendt nos dice que en cada nacimiento está la esperanza del ser humano, ¿no? Y que cada niño lo que nos va a aportar es el creer que el mundo puede ser mejor, ¿no? Es como que el potencial de hacer un mundo mejor está en ese nacimiento de cada niño. Arendt también nos habla del amor mundi, ¿no?, que es importante realmente querer al mundo y comparte con Erich Fromm esa idea de biofilia, ¿no?, en el que tenemos que amar la naturaleza y esos seres vivos con los que compartimos la vida, ¿no? Y que ese amor debemos enseñarlo y aprenderlo, porque hay que cultivarlo, ¿no? Está ahí, pero hay que ayudar a los niños a que lo descubran y a que lo hagan suyos, ¿no? Porque los niños son esa naturaleza, todos lo somos, ¿no? Entonces, un poco simplemente ayudarles a tomar conciencia de eso que son. Es muy bonita también la idea de infancias que plantea Angélica Sátiro, ¿no? Angélica Sátiro no habla de una única infancia,
sino que habla de las infancias, haciendo hincapié en que no es lo mismo nacer en diferentes lugares del mundo, que algunos ambientes están más depravados que otros a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel social, a nivel político, y que eso van a generar diferencias en la sociedad. Y es importante tenerlo en cuenta, porque eso va a dar pie incluso a diferentes jardines, ¿no? Los jardines no van a ser todos iguales, la voz de cada niño es diferente, la voz de cada comunidad de investigación va a ser diferente y va a generar diferentes jardines también. No podemos olvidar el carácter pedagógico que hay en el proyecto, ¿no? Y entonces aquí tenemos a María Montessori, ¿no? Que va a decir que el niño, con cada experiencia, con cada juego, con cada expresión que comparte en esa comunidad de investigación, va construyendo su cerebro va construyendo su propio conocimiento del mundo, ¿no? Que es su mirada del mundo, ¿no? Estos son los 4 ejes que os estoy intentando transmitir un poquito rápido, y voy por esa María Montessori, por esa mente absorbente. Y el jardín de Epicuro va a tener, ese jardín de Epicuro griego, va a tener un poquito las mismas analogías que tiene el jardín de Juanita, porque va a ser un lugar de encuentro donde desarrollar diálogos filosóficos de manera democrática, donde el niño, que antiguamente Epicuro admitía a esas mujeres y esos esclavos como que eran los que no eran reconocidos, ¿no?, por la sociedad, pues el jardín de Juanita va a hacer esa defensa, ¿no?, de la infancia, y tiene ese carácter un poco parecido, ¿no? Quiere esa analogía. Por supuesto, va a apoyarse en los cuentos filosóficos del jardín de Juanita, y hay como decía Lippmann, ¿no?, utilizar la literatura como un propio recurso para ayudar a filosofar. Y hay un libro propiamente concreto que es El jardín de Juanita, que está escrito para este proyecto, para ayudar a filosofar a partir de este recurso, ¿no? De esa manera el jardín, y me voy al último eje, que es el del proceso de transformación interior, seguimos aquí, nos va a ayudar a ese desarrollo emocional, porque de alguna manera, si juntamos el jardín con el arte y con la belleza, de alguna manera lo que nos va a invitar el jardín es a crear desde lo bello y a crear a nosotros mismos. Una de las maravillas del jardín es que no solo ayuda a los niños a crearse y a desarrollarse emocionalmente, sino también a nosotros adultos, que los acompañamos y que formamos parte en igualdad de esa comunidad, ¿no? Beruete es otro filósofo que nos decía que al final, cuando estamos cerca de un jardín, nos va a ayudar a reinventarnos, ¿no?, a mirarnos hacia adentro, a reconocernos y a reinventarnos. Y supongo que reconocéis a Foucault, ¿no?, cuando plantea que sea mi vida una obra de arte, ¿no?, que construyamos nuestra vida. Pues de alguna manera el jardín busca eso, que a través de ese pensamiento ético cuidadoso, creativo y con criterio, pues los niños vayan construyéndose a sí mismos. Pasamos la diapo. Así que podemos pasar, mi niña. Así que, pues bueno, pues de alguna manera, hasta aquí era un poco la parte filosófica más teórica que he intentado describir con el jardín. Y vendría ahora un poco a contaros cómo empezamos, ¿no?, en el colegio, en el Obispo Perelló en Madrid, este proyecto, ¿no? Entonces el proyecto empezó conmigo, profesora de 5 años, en la que se lo cuento un poco a mis compañeras, no acaban de entender mucho el proyecto, pero se enganchan y me dicen que bueno, que si yo estoy ahí, pues que siguen, ¿no? Y empezamos por preguntarles a los niños, pues una pregunta de conceptualización, ¿no?, que qué era un jardín y qué elementos podía tener. Y desde ahí empezamos a hacer unas imágenes con ejemplos, con contraejemplos, que ellos ven, discuten, debaten, pues no, el jardín tiene que tener, no tiene que tener, y acabamos traduciendo, ¿no?, en esa imagen que veis ahí, pues lo que es un jardín y qué elementos debería tener un jardín. En la siguiente diapo pasamos ya a la siguiente sesión, que fue pues como a la semana o a los 15 días, en los que vamos a utilizar un cuadro de Monet para disparar esa imaginación, esa habilidad de pensamiento, y después de esa les vamos a preguntar, utilizaremos la habilidad de razonamiento para preguntarles por qué ellos creían que eran necesarias las plantas. La primera es muy interesante, la que se ven en las fotografías que os he mostrado, porque se descubre trocitos poquito a poco, y en cada cosa les pregunta simplemente eso, ¿qué ves? Y es maravillosa ver la mirada de los niños y cómo ven cosas que nosotros seríamos incapaces a veces de imaginar, ¿no? Y cómo se sorprenden después de haber narrado todo lo que ven que lo que hay detrás es una maravilla de obra de arte en la que se representa un jardín donde hay una dama maravillosa y donde ellos ven ahí, ¿no?, si el verdad jardín puede ser necesario o no para nuestra vida, ¿no? Al pasar, acabamos esta sesión, podemos pasar la diapo, y al acabar
lo que hicimos fue llevarnos de excursión por el colegio, estamos haciendo un proceso de investigación y les decimos que si el jardín era necesario, que acabaron diciendo que sí, porque era bonito, era maravilloso, que daba calma, decían ellos, que hacían los lugares más guapos, en palabras de niños. Pues lo que hicimos fue buscar el lugar del colegio donde había que ponerlo, ¿no? Y eligieron esta pared, que es la entrada. Ellos decían que por 3 criterios, intentando buscar, porque era un lugar que pasaban todos, es la entrada del colegio, es la entrada principal. Decían también que ese jardín era al aire libre y había una fuente y las plantas necesitaban ese agua. Y se quedó ahí enmarcado, ¿no? Y quería que fuera un lugar que era tan bonito que lo debía ser visto por todas las personas, ¿no? El único problema que nos acababa después de estas ideas y de este lugar, dado por los niños, era que cómo hacíamos un jardín ahí arriba, que cómo solucionábamos esto. Así que lo dejamos ahí estar y retomamos a la semana siguiente y pasamos la diapo y fuimos preguntando a mucha gente del colegio, así que nos fuimos a los niños mayores, porque empezamos, esto que os contaba del movimiento empezó a generar entre los pasillos, la gente me preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? Entonces les contaba y podemos participar. Entonces empezó a haber un movimiento social en el que los alumnos de quinto empezaron a preguntar y los utilizamos para resolver preguntas que iban creando los niños, ¿no? Sobre cómo se hacía un jardín, pero entonces que era una maceta, que eran las semillas, ¿no? Tantas dudas teníamos que en la siguiente diapo, en la siguiente sesión, vimos que esto era insuficiente y pedimos ayuda en la siguiente sesión a un jardinero, que era un antiguo profe del cole que se encarga del huerto del colegio. De manera que el jardinero pues iba resolviendo nuestras dudas en estas habilidades de investigación que vamos a hacer, preparamos preguntas, le hicimos una entrevista y seguíamos con sus propias ideas intentando ver cómo íbamos resolviendo los problemas para crear el jardín. Y seguimos en la siguiente diapo y nada, al final pasamos la diapo y entonces ahora ya había que crearlo, ya no sabíamos que necesitábamos semillas, tierra, el agua, pues había que crear macetas, había que construirla. Y los de segundo de primaria estaban dando el conocimiento del medio, que se llama aquí en España así, y nos empezaron a ayudar, hicimos una sesión con ellos y empezamos con ellos en grupos cooperativos de 4 a ir sembrando macetas y pues salieron un montonazo de macetas que empezamos a cuidar en las clases, ¿no? Con sus propias ideas. Y seguimos y el movimiento seguía y me preguntaba, ¿podemos pasar diapo? Me preguntaban los mayores, que ellos querían también colaborar y entonces empezamos con la belleza, y empezamos a hablar de la belleza y qué era la belleza en los diálogos y empezamos a construir con ellos pues esas macetas, las empezamos a decorar, ¿no? Con las ideas de los mismos chavales, grandes y pequeños. Y bueno, pues ya estaba casi acabado, ya estábamos acabando el jardín, porque mientras hacíamos esto las plantas las estábamos cuidando y pedimos ayuda, que podemos pasar la diapo también, pedimos ayuda a gente del colegio de mantenimiento. Y ellos no formaban parte de la comunidad de investigación, la verdad es que no venían a filosofar, pero nos dimos cuenta que a veces hay personas invisibles que son fundamentales también para vivir y que los necesitamos, ¿no? Entonces que al final todos éramos importantes en la vida, ¿no? Y que debíamos cuidarnos, respetarnos y ayudarnos todos, que eso hacía el mundo mejor. Y de una manera voluntaria pues nos pusieron allí los palets, que los había donado un padre también, y acabamos en la siguiente escena, en la siguiente diapo, cómo fue transformado el antes, que era la pared que mostraba en la primera escena, con esa pared, que es la entrada de acceso al colegio, por donde entran, pues es un colegio de 1.500 alumnos, pues 1.000 entra por ahí y de todas formas por delante pasan también los 500 restantes, ¿no? Entonces habíamos transformado el colegio ellos mismos desde sus ideas con Juanita. Así que ya solo me queda un poquito, en la última parte de mi presentación, que intento ser rápida, veros cómo después de acompañar yo a los niños en este proceso, ¿no? Veía yo como con su entusiasmo lo que habían aprendido. Digo, esto tiene que impactar directamente con el desarrollo cerebral, con el desarrollo cognitivo, emocional, con el que genera acción, ¿no? Entonces estaba en ese momento haciendo el máster de neuropsicología y educación que os he comentado y vi que al final lo que estaba ocurriendo es que si nuestro cerebro tiene esos 2 hemisferios, esa parte que hay en el medio, que es como una tira, es el cuerpo calloso, que es lo que hace que conectemos los 2 trozos. Entonces, hay unos modelos hace unos años que parecía que estaba el lenguaje en un sitio, localizado en el cerebro, la intuición, pero en las últimas investigaciones se ven que no. Lippmann tenía razón cuando hablaba de
pensamiento multidimensional, ¿no? Que estamos trabajando con todo el cerebro, aunque es verdad que parece que hay unos centros más neurálgicos, pero que no trabajamos con una única parte, que trabajamos con todo. Y otra idea que a mí me pareció muy sugerente era que hacemos dos tipos de movimiento cuando pensamos, ¿no? En todas las tareas, al final todas las tareas que realizamos, las acciones, tienen pensamiento detrás, igual que emoción. Y resulta que hay dos movimientos que si nos paramos a pensar, los hacemos todos, en mayor o menor medida. Incluso todas las tareas llevan los dos. Es esa amplitud de pensamiento que hablaba antes Mónica, dice, abría el pensamiento, ¿no? Dice, les proyectaba ideas y se dispararon, ¿no? Empecé a ver, ellos iban recordando lo que habían vivido. Pues esto es lo que hace los proyectos, ¿no? Como desde filosofía lúdica, como el del Jardín de Juanita. Tú les puedes permitir abrir y su pensamiento se abre. Entonces, cuando imaginan, cuando buscan alternativas, estás trabajando ese movimiento de divergencia que se llama. Y el otro movimiento es el de converger. Es cuando, por ejemplo, en las habilidades de traducción pedimos que hagan un resumen, o con mis niños pequeños les digo que hagan un gesto cuando cierro y evalúo la evaluación y la sesión, perdón, y les digo cómo se han sentido, qué han vivido, qué han aprendido y que me lo hagan en un gesto, ¿no? O que elijan un emoticono que resuma lo que han podido aprender. Pues ahí estamos utilizando esa otra parte del cerebro que realiza ese movimiento de convergencia. Y los dos son fundamentales y los dos son necesarios para establecer acciones, además, ajustadas, ¿no? Así que después de todo esto yo dije, pues habrá que empezar a conceptualizar. Así que intenté, y siento que será un poquito torcido, pero yo creo que nos sirve para ayudar. Así que intenté unificar los pensamientos de Lippmann, el pensamiento multidisciplinar, con conceptos que yo estaba estudiando del área de la neuropsicología con los que se casan plenamente. Entonces, el pensamiento con criterio estaba unido totalmente, eran muy similar a la función ejecutiva. El pensamiento cuidadoso tiene muchísimos matices, muchos, y muchos rasgos de la competencia y la inteligencia emocional. Y el pensamiento creativo es que en neuropsicología está lo mismo, existe un concepto que es la creatividad. Entonces, si pasamos la diapositiva, como sabéis, cuando Lippmann define ese pensamiento con criterio y nos está diciendo que no solo es esa generación de ideas, que por supuesto es, sino cómo la reevaluamos, cómo la reinterpretamos, y cómo luego la ajustamos a ese entorno y que nos tenemos que ajustar a los entornos y que los procesos de investigación nos van a ayudar y que nos vamos a regular la idea con la propia comunidad de investigación que nos va a decir si la idea quizá nos va a hacer un contraejemplo, que quizá eso que estamos pensando no es viable. Pues algo mismo pasa en la función ejecutiva. La función ejecutiva está definida como unos procesos de orden superior del cerebro que se empiezan a desarrollar desde la etapa de infantil. Antes se pensaba, desde los 3, 4, 5 años, se pensaba que era algo más de los mayores, que llegan a su pleno desarrollo cuando somos adultos y de lo que se encargan es de planificar metas, de seleccionar objetivos y de supervisar la acción que hacemos para terminar. Si un niño está haciendo un proyecto del Jardín de Juanita, su final es hacer un jardín. Esa es su meta. Y el cómo va haciendo, qué pensamiento va ejecutando, va totalmente relacionado, porque tiene que supervisar la idea, inhibir aquella que parecía que era muy buena, pero luego no era. Porque al final de lo que se trata no es de enseñarles a pensar, que ellos ya piensan, sino de enseñarles a pensar mejor. Entonces yo os he puesto... Perdona, aquí, Fátima, disculpa, minutos. Cuando puedas, sí. Termino ya. No me entretengo, pero os quería plantear eso en cada sesión, pues que efectivamente no estamos viendo esto. Con la otra, lo mismo va a pasar con, si pasamos a la siguiente diapositiva, la inteligencia emocional, ¿no? Y el pensamiento cuidadoso. Hay una definición de Lippmann que es totalmente muy parecida a una definición desde el campo de inteligencia emocional de la neurociencia. Lo único que Lippmann habla de la importancia de añadir la emoción al pensamiento y desde la inteligencia emocional hablan de la importancia de meter el pensamiento en la emoción, pero están. Y lo mismo, ¿no? Ahí tenemos en los momentos de las sesiones donde se planteaban que vierais esto, ¿no? Y el último, ¿no? La última diapo, ya con ella acabo, es un poco el pensamiento creativo y la creatividad, ¿no? Al final, si no hay creatividad no vamos a hacer una construcción del pensamiento. Esto, si nos lo ponemos a pensar un poco, todo pensamiento requiere una creatividad. Y tanto desde Lippmann, cuando habla de la importancia de la originalidad, ¿no? De las ideas, de generar nuevas ideas, de la importancia de la productividad, ¿no? O de ese pensamiento que tiene que ser global,
Desde la creatividad de neuropsicología también habla que el cerebro, cuando es creativo, tiene que utilizar a todo el cerebro, ¿no? Y que efectivamente nosotros, cuando somos creativos, generamos ideas, las reinterpretamos y las ponemos al servicio de los demás. Y bueno, pues eso, ya está, ya acabo. Que el Jardín de Juanita es una oportunidad para convertir eso en las infancias en de verdad, en ciudadanos creativos, y en este caso en torno a un reto muy importante de nuestro siglo, que es un reto medioambiental. Así que nada, ya acabo. La última ya es darles las gracias y por la escucha. Bueno, Fátima, ha sido estupendo porque nos han venido a todas ganas de crear también nuestros jardines de Juanita. Podemos continuar nuestra ponencia, nuestra sesión de lúdica y creatividad en las prácticas filosóficas, con la intervención de Laura Hello, Paola Ancinelli y Soledad Alonso. Su camino en la filosofía práctica se inicia siendo parte del equipo docente de la Escuela Joan Miró, número 1461, que desde sus inicios toma como base el programa de filosofía para niños desarrollado por Lippmann, nutriéndose luego de otros pensadores tales como Gustavo Santiago, Maximiliano López, Walter Cohen, entre otros. En la actualidad desarrollan su propio programa al que llaman Filosofía Infantil, en el cual llevan a cabo tanto la realización de comunidades de indagación como la articulación de filosofía con las diferentes áreas curriculares, siendo de esta manera transversal a todo el espacio escolar y las personas que habitan en él. Así que no quito tiempo a las próximas ponentes, que además sois 3, así que quien quiera de las 3 empezar, pues tiene sus minutos para poder exponer. Bueno, comienzo yo. Hola a todos, muchas gracias por estar escuchándonos. Nosotros venimos a compartir nuestra experiencia y lo hacemos en nombre de todos nuestros compañeros y compañeras con quienes compartimos este amor por la filosofía. Lo que van a escuchar a continuación es una ponencia leída, pero vamos a acompañar con placas para ejemplificar y para profundizar en algunas ideas que vamos a presentar. Voy a comenzar leyendo yo. Relatos de vivencias filosóficas en el espacio escolar. Un espacio para crear. Nuestro planteamiento para realizar este relato nos posiciona desde el primer lugar que experimentamos la práctica, y ese lugar es la docencia. ¿Cómo concebimos la práctica docente? Como un artista, el docente contiene en sus manos la amplia paleta de estudiantes con los matices de historias personales, educativas, propias de cada uno, que le confieren su tonalidad única y particular. Con esa paleta, los docentes vamos haciendo arte, el arte de guiar y acompañar a los estudiantes hacia una construcción, o mejor dicho, una resignificación de los contenidos a los cuales los acercamos a través de propuestas pedagógicas que tienen lugar en un ámbito muy diverso y que cobran vida y singularidad en el momento en que toman contacto con las chicas y los chicos. Ser docente y practicar la docencia es, para nosotras, un continuo movimiento creativo. Crear formas, crear conceptos, crear modos de acercar conocimiento, crear experiencias motivacionales que impulsen el interés, la curiosidad y el asombro. Y es aquí donde comienza el viaje por las prácticas filosóficas. Nos presentamos, nosotras somos 3 docentes que comenzamos a incursionar en la práctica filosófica desde que iniciamos nuestra labor en el Colegio Joan Miró de la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, en Argentina. Esta institución tiene un recorrido de 22 años por la filosofía para y con niños, el cual nos condujo a través de distintos caminos a inundar de filosofía cada vez más los espacios escolares. Comenzamos inicialmente con la coordinación de la doctora Romina Magallanes, brindando un espacio extracurricular dedicado puramente al filosofar, al hacer filosofía, una vez por semana, desde nivel inicial hasta el último grado de nivel primario, que es 7º grado. Continuamos caminando, añadiendo a lo anteriormente mencionado, un proyecto al que llamamos Pensar los Saberes. ¿Qué fue pensar los saberes y cómo nos guió el método de trabajo actual?
Este proyecto fue pensado y creado para construir en forma experimental y por lo tanto inédita un modo de práctica pedagógica que tenga anclaje y propósitos filosóficos, sumando a la hora de clases de filosofía semanal una hora más de trabajo filosófico abocado a las diversas áreas curriculares que se dictan en el nivel primario. De este modo se fueron articulando conjuntamente con cada docente los contenidos escolares del saber tradicional, con los modos de pensar filosóficos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modos de pensar filosóficos? Hacemos referencia a la actitud filosófica que habita en el docente coordinador y que es de vital importancia que pueda transmitir y contagiar al alumnado. Esta actitud será la de cuestionar y cuestionarse permanentemente, conocer y utilizar de manera práctica y constante las herramientas filosóficas o habilidades del pensar que contribuyan a desarrollar un pensamiento multidimensional. En su libro, El lugar del pensamiento en la educación, menciona que para mejorar la capacidad de pensar en educación, las dimensiones más importantes a cultivar son la crítica, la creativa y la cuidadosa. En cada uno de estos casos, damos por supuesto que la pedagogía adecuada para fomentar un pensamiento multidimensional incluirá a la comunidad de investigación y que la epistemología de esta comunidad consistirá en un equilibrio reflexivo. Este equilibrio supone que el conocimiento es falible, por lo que el objetivo de una comunidad de investigación en el aula no es encontrar un fundamento absoluto del conocimiento, un cimiento inamovible, sino que hay que rehacer, mejorar y revisar constantemente todo lo que no funciona para mantener este mismo equilibrio reflexivo. Este no se basa, pues, entonces en una noción de verdad absoluta. La autocorrección siempre debe formar parte del proceso de investigación. Como este proceso incluye una dimensión cuidadosa, el pensamiento se preocupará por proteger y mantener ese equilibrio. Y como incluye una dimensión creativa, se preocupará por buscar nuevas maneras y soluciones para mantenerlo. Por último, y no menos importante, es la apertura a la pregunta que problematiza, que indaga y que interrumpe ese saber que se le presenta, para dudar de él, para desarmarlo, descomponerlo y volverlo a reconstruir, ya no como algo externo, sino como algo de lo cual toda la comunidad se apropia. En la actualidad, nos encontramos implementando una metodología de trabajo de creación propia del equipo directivo y docente a la cual denominamos método arqueológico educativo. ¿Qué es el método arqueológico educativo? ¿Cómo lo creamos y cómo lo ponemos en práctica? Reuniendo la sumatoria de experiencias como directivos y docentes con nuestro caminar filósofo, es que surge el MAE, el método arqueológico educativo, a partir de encuentros en nuestro centro de investigación y producción de praxis filosóficas que tienen lugar en el colegio 2 veces por semana con una duración de 2 horas, en los cuales intercambiamos experiencias y dialogamos con textos y filósofos que enriquecen nuestro trabajo, tales como Heidegger, Foucault, Deleuze y Guattari, y pensadores vinculados a la práctica filosófica de la filosofía con niños específicamente. El mismo propone la construcción de una práctica educativa filosófica como aquella que apuesta a abordar los saberes escolares tradicionales de los programas de los ministerios de educación en la Argentina, deconstruyendo, desmontando, descomponiendo sus áreas curriculares y de la metodología del programa, proyectado por Lippmann, complejizado y problematizado por diversos pensadores, como también agenciado por una apropiación que nuestra institución educativa se permitió realizar. Para profundizar en la conceptualización de nuestra metodología filosófica, nos referimos a método partiendo desde su etimología. La palabra método procede del latín mesos y del griego mesos, que proviene de las 2 palabras griegas meta, que significa más allá, a través de, y hodos, que significa camino. En este sentido, el método es el camino a través del cual se puede ir más allá de lo conocido, estudiado y dado por el saber escolar tradicional. Dicho método es arqueológico, porque se propone desmontar y deconstruir los saberes en sus condiciones de producción y origen, y mostrar cómo dichos saberes no son conocimientos estáticos ni atemporales, sino que nacen de relaciones de poder
de situaciones donde los ámbitos sociales, políticos y económicos, entre otros, se ponen en juego. Y finalmente, es educativo, porque se despliega en un recorrido centrado en el espacio escolar, lugar propicio para pensar éticamente lo real actual, nuestro habitar en él y a nosotros mismos, y para crear conceptos, experiencias y proposiciones que nos impliquen dimensiones que nos acerquen tanto a docentes como a estudiantes a crear una realidad en la cual seamos partícipes activos. La aplicación de este método en el aula ha tenido en su camino tropiezos, enmiendas, borradores, pausas y recomienzos hasta llegar a la planificación rizomática, en la cual nos encontramos hoy. Inicialmente, nos permitimos descentrar el contenido escolar tradicional para hacer foco, desde la mayor cantidad de áreas posibles, en un objeto de estudio, al que llamamos cosa, haciendo referencia a la noción de cosa pensada por Martin Heidegger, es decir, como un espacio que coliga a los humanos en su habitar en el mundo, y cito, ¿cuándo y cómo llegan las cosas como cosas? No llegan por las maquinaciones del hombre, pero tampoco llegan sin la vigilancia atenta a las mortales. El primer paso hacia esta vigilancia atenta es el paso hacia atrás, saliendo del pensamiento que solo representa, es decir, explica, y yendo hacia el pensamiento que rememora. Fin de la cita. A su vez, este objeto de estudio, esta cosa, se convierte en un rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Utilizado en botánica, un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Gilles Deleuze y Félix Guattari toman este término para explicar su modelo rizoma, modelo descriptivo y epistemológico del conocimiento, en contraste con el clásico concepto epistemológico arbóreo. En este modelo, la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica, con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del árbol de Porfirio, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. En un modelo arbóreo o jerárquico tradicional de organizaciones del conocimiento, como las taxonomías y clasificaciones de las ciencias generalmente empleadas, lo que se afirma de los elementos de mayor nivel es necesariamente verdadero de los elementos subordinados, pero no a la inversa. En un modelo rizomático, cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en la concepción de otros elementos de la estructura, sin importar su posición recíproca. El rizoma carece, por lo tanto, de centro, un rasgo que lo ha hecho de particular interés en la filosofía de la ciencia y de la sociedad, la semiótica y la teoría de la comunicación contemporánea. En este sentido, objetos tan cotidianos como, por ejemplo, un espejo, es matemática, es ciencias sociales, es lengua, es tecnología, es ciencias naturales. Lo mismo puede aplicarse a infinidades de objetos, sujetos, situaciones, hechos, elementos que atraviesan los contenidos. ¿Cómo planificamos rizomáticamente? Teniendo en cuenta el marco institucional ministerial que nos regula, hemos elaborado una serie de pautas a seguir al momento de llevar a cabo la planificación. Y estas son: número 1, la elección del rizoma. Bien, continúo. En este caso lo que estamos viendo y lo que les quisimos compartir es el rizoma es tomando un objeto, un elemento de la vida cotidiana de los chicos. Este rizoma es para un segundo grado, la educación primaria, para unas edades entre 7 y 8 años. Lo que se puede ver acá, y tomando el concepto de rizoma que acaba de explayarse mis compañeras, es que los contenidos ya no pertenecen a un centro, sino que tomamos como centro cualquier elemento que pueda ser de interés para los estudiantes, inclusive un docente, como tomando lo que decía Mónica en su momento, que ya no planifica con tanta antelación, teniendo en cuenta los contenidos y parándose desde los contenidos escolares tradicionales, sino que
es un movimiento y es un rizoma que tiene movimiento y que fluye. Aquí se pueden ver las diferentes áreas curriculares de los espacios curriculares del saber tradicional y los contenidos y sus relaciones. En esta primera instancia, esto fue, digamos, un primer bosquejo, y luego a medida que se sucedían las clases, como las llamamos aquí en Argentina, le agregábamos las preguntas que hacían los chicos y chicas, las herramientas filosóficas que aplicaban y que se iban aplicando a medida que iba sucediendo el rizoma. Bueno, lo que ven en pantalla ahora es un rizoma para segundo ciclo, séptimo grado, 12 años, en donde a partir del rizoma espejo planteamos primero con mi compañera María Cecilia Marino todos los contenidos que podríamos relacionar para abordar el estudio de ese objeto. Los relacionamos entre sí con las áreas del conocimiento y pusimos algunas herramientas filosóficas que nos parecían podían acompañar las clases o que podríamos desarrollar o profundizar en cada clase. Como dijo mi compañera Laura, esto es un proyecto anterior y que después se va moviendo según los intereses o las inquietudes que van surgiendo en todas las clases. En segundo lugar, lo que hacemos es la selección de los contenidos a abordar, realizando la articulación de las áreas elegidas. Vamos a pasar a la placa. A continuación, bueno, esto es lo que ven. Nosotras con Sole lo que implementamos o lo que tratamos de hacer es que pudiéramos movernos, que esta presentación pudiera ser, además de leída, que tuviera este movimiento en primer y segundo ciclo, como a veces uno no puede imaginar cómo las herramientas filosóficas, como decía nuestras compañeras anteriores del nivel inicial, cómo se puede aplicar la filosofía, cómo niños tan pequeños pueden hacer filosofía. Entonces, bueno, tomando y siempre teniendo en cuenta que somos un colegio que está regulado y enmarcado en el sistema tradicional de educación en Argentina, nosotros realizamos nuestros propios recorridos rizomáticos, tomando los contenidos que nos presenta el diseño curricular jurisdiccional. Tomamos algunos contenidos o los que se van moviendo en relación con el rizoma que elegimos o que se produjo del intercambio con nuestros estudiantes. Esto es solo un recorte de los contenidos, cómo los trabajamos. Este es el mismo recorte que hacía referencia a Laura, pero bueno, pensado para séptimo grado en relación al rizoma espejo. Bueno, como tercer paso, lo que nosotros hacemos es determinar las herramientas filosóficas del programa de filosofía infantil, que lo van a ver en la placa siguiente. Bueno, estas herramientas filosóficas o habilidades del pensamiento son las que plantea Lippmann en su libro, Pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento ético, algunas de las herramientas filosóficas que trabajamos con nuestros estudiantes y que ellos ya tienen desde el espacio de filosofía infantil, ya las tienen en láminas en las aulas y constantemente trabajadas en ambos espacios. Y estas herramientas son las propias del MAE, las que elaboramos nosotros y que aplicamos en las clases, que son contextualizar, historizar, desmanualizar. Acá nos referimos a utilizar múltiples bibliografías, no nos remitimos a un manual determinado, sino que tenemos múltiples bibliografías para examinar y para investigar, esceptizar y relativizar. Bien, luego la selección de las actividades a realizar. Perdón, Lau, me interrumpí yo. No, está perfecto, Pablo. ¿Está bien? Sigo Sí, entonces. ¿Sí? Selección de las actividades a realizar, que sean estimulantes, que involucren a la mayoría, en mayor medida de lo posible, que los sentidos, que incluyan piezas de géneros artísticos, visuales, musicales, teatrales, literarias, cinematográficas, fotográficas, arquitectónicas, etc. De todos los estilos, movimientos y épocas posibles. Bien, en lo que ustedes están viendo, digamos, es un recorte de una planificación, que a su vez, esta planificación ya ha sido flexibilizada, digamos, y también modificada.
En este caso nosotros comenzamos con un objetivo, cómo se realiza la planificación, relacionar el objeto casa con su significado social histórico, reconocer características físicas y culturales de las viviendas humanas, ya bien abocadas a lo que sería el contenido escolar tradicional. Comenzamos las actividades de inicio, esto lo hice con un segundo grado. En el caso de esta actividad lo que hicimos es traer una casa de adorno, pero que estaba dentro de una caja, por lo tanto los estudiantes con los ojos vendados lo único que tenían que hacer era, primeramente, introducir la mano en la caja e ir tocando, oliendo, se los acercaba a la nariz a ver olor a qué tenía, si tenía algunas texturas, si le podían encontrar la forma a esa cosa. Entonces luego, mientras ellos experimentaban con sus sentidos la aproximación a esta cosa, el diálogo comienza, un posible diálogo que después se abre a sus intereses y a sus inquietudes. ¿Qué será esta cosa? ¿A qué se parece? ¿Qué les hace pensar? ¿Para qué servirá? ¿De qué material estará hecho? ¿Dónde existirán este tipo de objetos? ¿Y qué otros nombres le pondrían? Ya cuando llegan, digamos, los estudiantes, a conocer e identificar que se trata de una casa, y dicen, bueno, esto es una casa, entonces esta casa que nosotros vemos, ¿es una casa o es la representación de una casa? ¿Podríamos vivir ahí? Y ahí empieza el juego también con la pregunta, porque los chicos empiezan a imaginar, bueno, si pudiéramos vivir ahí como era tan chiquita, tendríamos que volvernos miniatura, rememoran otras actividades, rememoran películas, traen imágenes propias a esta clase con este objeto, ¿no? Vamos al lenguaje, se parece la palabra casa a la casa en sí misma, esta relación entre la palabra y los objetos, qué significado le damos cada uno a nosotros, ¿no? A los objetos y a los elementos que se nos presentan cotidianamente. Y ya más para profundizar y para irnos a la parte filosófica, siempre filosofando y siempre dándole lugar a la pregunta y a la filosofía, es lo mismo casa y hogar, en qué se parecen, en qué se diferencian. Y ahí se abre a un sinfín de preguntas y de pensamientos realizadas por los estudiantes. En este caso vemos cómo, ya vamos al contenido escolar, cómo incluimos a las TICs en nuestras clases. Es una línea histórica interactiva en donde ellos van viendo la evolución de las viviendas a lo largo de la tecnología y ya cómo se van, a lo largo de la historia y cómo se van relacionando las diferentes áreas. Que no estamos ya hablando de lengua o de sociales o de tecnología, sino que están todas involucradas y relacionadas permanentemente. En este caso y se me pasó la placa, ahí con respecto al espejo, bueno, algo similar, para ser rápido, nosotros habíamos trabajado sobre la educación, la escuela, sobre las cosas que le gustaban y no del modo de andar en nuestro colegio, y presentamos el rizoma como una alternativa, una manera diferente de aprender y de pensar. Entonces, a partir de la inclusión de un espejo antiguo, planteamos algunas preguntas, y luego trabajamos entre todos un rizoma, incorporamos, como ya estamos en 7º grado, algunas herramientas que nos podrían ayudar a trabajar, ¿no? A pensar este rizoma. Y esto es un fragmento de un texto que utilizamos con el objetivo de historizar, contextualizar, imaginar, nos permitió también imaginar otras posibilidades de los espejos. En este caso no, perdón, Pau, sería la inclusión de preguntas, de una posible... Dale. Acá es donde incluimos posibles preguntas, las cuales estarán abiertas a otras que surjan por parte de los estudiantes. Bien, No. en este caso, lo mismo, digamos, nosotros tenemos una agenda de preguntas posibles para incluir, o sea, para invitar a la reflexión y al diálogo, y después esto se abre a lo que los chicos y las chicas piensen y empiezan, bueno, se lleva un registro, se hace una formulación de hipótesis, queda registrado en registros de cuadernos, en bitácoras que tenemos en el aula, en láminas que tenemos permanentemente a la vista. Bueno, lo mismo con esto con respecto al espejo, es un posible plan de diálogo siempre abierto a las inquietudes, a los intereses de los chicos, en donde la pregunta está abierta, no solo de manera el espacio para la pregunta, no solo de manera oral, sino en un espacio físico dentro del aula. A veces llenamos el pizarrón de preguntas, las reelaboramos, detectamos supuestos, extraemos conceptos, hacemos más preguntas. A veces se escriben registros en la carpeta o en el cuaderno, a veces las dejamos
en afiches, en el salón también, para retomarlas en otras clases o en relación a otros contenidos. Bueno, y es importante señalar que este modelo de planificación rizomática no es rígido ni estático, ya que posibilita la flexibilidad, la apertura a relacionar otros contenidos, según surjan el interés de los estudiantes o las ideas del docente del devenir de las clases, los cuales se podrán introducir en modo de relacionar en un rizoma nuevos o en el mismo rizoma. Este rizoma que ustedes ven acá surgió como ruptura del anterior, del espejo. Es el que estamos actualmente desarrollando y tiene que ver un poco con esto que decía Fátima, de pensarnos en un mundo donde todos estamos relacionados y que es parte de todos nosotros. Surgió de las inquietudes de ellos, de material que fueron trayendo, así que con mi compañera preparamos este nuevo rizoma que es el que estamos llevando a la práctica en este momento, en séptimo. Para terminar, la tarea docente de planificar las clases es un modo de innovación permanente, en la cual la creatividad es una actitud que se promueve y se ejerce si se quiere movilizar a los estudiantes e interesarse por resignificar sus aprendizajes. Consideramos así que el aprendizaje se convierte en un aprendizaje rizomático, en el cual el plan de estudios y el conocimiento se construyen por los miembros de una comunidad de investigación y puede ser reformado de manera dinámica en respuesta al propio movimiento del rizoma, a los intereses de los participantes y a los acontecimientos actuales con los que interactuamos. La experiencia de aprendizaje puede construirse sobre temas sociales, procesos conversacionales, así como la creación personal del conocimiento, vinculada sin límites a redes personales de aprendizaje que combinan medios formales e informales. Se acorta la distancia entre docentes y estudiantes, ya que la investigación es conjunta y pasa a pertenecer a la comunidad en su totalidad. Para finalizar este compartir de experiencias basadas en el encuentro cercano con la práctica filosófica, nos permitimos reflexionar. Conocerse a uno mismo y conocer el mundo que habita es un aprendizaje constante. Permanentemente estamos siendo. Y ese estar siendo implica que todo el tiempo estemos desarmando y reconstruyendo esos conocimientos, esos saberes que fueron fundados en nuestra infancia. Lo que es verdadero para nosotros puede considerarse una creencia, y a veces las creencias están tan justificadas que pocas veces nos atrevemos a desafiarlas. Poner en juego, en duda, en cuestión, esos saberes, esas bases, para luego elegir cuáles serán los que los funden, acompañen y sostengan nuestras elecciones y posibilidades de ser y de estar en el mundo, es lo que nos aporta la filosofía. Y por ello es que consideramos que debe estar presente desde los inicios en el que el ser humano puede pensar y pensarse, la infancia. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, chicas. También muy interesante vuestra ponencia. Y bueno, pues ahora podemos abrir el espacio para preguntas, para comentarios, intervenciones. A quien le apetezca intervenir o hacer alguna consulta o agradecer o algún comentario o lo que quiera, puede activar el micrófono e intervenir cuando quiera. Hola, buenas tardes acá en México. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Verónica Tellos, Morelos, de México. Quiero comentar, estas prácticas que estamos viendo están en el aula y es el trabajo que hacemos nosotros. ¿Cómo impacta este trabajo con los padres de familia? ¿Qué reacciones son las que tienen con el trabajo de sus niños? Bueno, con mucho gusto le respondo. La verdad que nosotros hacemos un trabajo con toda la comunidad educativa, con la comunidad escolar, desde hace, digamos, los 22 años de trayecto, y realmente lo que se ve o lo primero que nos plantean las familias es: este chico no para de preguntar, ¿qué le hicieron? Todo es una pregunta ahora, y está todo el tiempo preguntando, y vamos a la calle, y vamos al supermercado, y estamos comiendo, y escucha una noticia, y una vez que le damos el espacio a que ellos se pregunten, creo que ni siquiera es a propósito, digamos, como que intencional, que nosotros, tanto como docentes como comunidad escolar, le tengamos que hacer la invitación a las familias a participar, porque ya vienen, digamos, bueno, desde el registro de las preguntas y la hipótesis en
en los cuadernos, ¿no? Porque esto va en los cuadernos. Ya es que las familias están imbuidas, por supuesto, aparte como propuesta de la escuela, como método de presentación, es nuestra propuesta, pero ya en el momento las familias nos dicen, lo primero que se ve es eso, esa capacidad de cuestionar, y más que una capacidad, yo le diría como la apertura y la posibilidad. Que es lo que se le brinda en la escuela, ¿no? Los chicos permanentemente están cuestionando, permanentemente están preguntando sobre aquello que se les viene casi masticado desde nosotros los adultos. Esto es así, y como la mayoría de los presentes hemos estudiado, ¿no? Y nos hemos escolarizado. Este material, esta propuesta educativa es así, porque así fue, y parece que así fuera siempre, y parece que siempre se hubiese dado de la misma manera. Entonces, este habilitar del pensar, y esta posibilidad que se les da en cada espacio, a que ellos se pregunten por ese conocimiento que se les está dando, que se pregunten por qué, que se pregunten cuándo, cómo. La primera pregunta que se hacen, ¿siempre fue así esto? Bueno, a ver, investiguemos, en todos lados es así, abrémonos al mundo, ¿qué pasa en el mundo con esto? Una situación muy actual, que es la que está aconteciendo en Afganistán. Los chicos, yo en este momento estoy siendo docente de 3er grado, estuvimos dando la elección y estuvimos viendo el tema de las mujeres en la historia, cuando dimos, bueno, una fecha especial para nosotros, que es el Día de la Bandera, el 20 de junio, vinieron con las preguntas, señor, ¿por qué está sucediendo esto en el mundo en este momento? Entonces las mujeres todavía no están teniendo todos sus derechos. ¿Qué pasa con estas personas ahora? Pensamos que ya había terminado, pero resulta que es muy actual, que esto que estamos diciendo de la igualdad, del respeto por los derechos, de la apertura de los derechos, estamos viendo, señor, que no están así, porque yo en la tele vi otra cosa y mi papá dijo tal otra. Entonces, realmente la invitación no es para nada obligada ni forzada, inclusive los chicos mismos, la filosofía traslada a los hogares, y en los hogares luego nos dicen, no, porque ahora en vez de responder nos dicen, yo tengo una hipótesis. Y cuando hacen una respuesta, bueno, ese es tu punto de vista, pero quizás el mío no es el mismo, y entonces ya inclusive se pueden ver las 3 dimensiones, ¿no? Cómo se pone en juego ya, no es mi verdad contra la tuya, sino que, bueno, son 2 verdades, y esas verdades se ponen en juego, y la disposición a ser transformado por el otro y por la idea del otro está constantemente, y es, como vos dijiste, Verónica, es esa red, para mí, yo lo vivo así a la filosofía, es como el rizoma que conecta y entrelaza todo el tiempo, y es de esa manera que se vive, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Gracias. No, gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, Laura, y por tu pregunta, Gracias. Verónica. Tenía la mano levantada Brenda Ludmila, así que Brenda, cuando quieras puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta o el comentario que consideres oportuno. Sí, muchas gracias. Desde hace rato, cuando estaba en la participación de Mónica, quería participar, pero bueno, escucharlas a todas me pareció sumamente interesante, sobre todo agradecer la experiencia, o la experiencia que están compartiendo todas en este fluir que es la filosofía. Y yo solo quisiera comentar, retomando algo que me pareció sumamente importante, que comentó Mónica desde el principio, aunque el énfasis terminó haciéndose en la idea de que cómo a partir de la filosofía aprendemos a pensar con los niños, o que se hace énfasis en el pensamiento de los niños. Sin embargo, Mónica partió de la premisa de que se va construyendo un ser común, ¿no? Se trabaja más en función del ser que del tener. Y en este sentido, me parece fundamental apoyar o hacer énfasis en las prácticas filosóficas que se desarrollan a partir de la lúdica, porque es donde finalmente podemos ver que nuestra práctica está en proceso, está en movimiento, está siendo. Y en este sentido deja de ser filosofía para convertirse en la acción del filosofar, en el juego del filosofar,
como siempre lo ha resaltado Mónica y que nos ha enseñado a jugar. Y en ese mismo sentido estamos dialogando siempre en este pensar, ser, que nos permite permanecer en la apertura. En una apertura que en los niños es natural y que los adultos vamos perdiendo. Y en este mismo sentido, es lo que a mí me gustaría que no se nos quedara fuera de lo que comparten de estas experiencias. El permanecer abiertos a enseñar a aprender, como decía Mónica, con los niños, no a los niños, porque finalmente la curiosidad, la inquietud con la que ellos juegan y participan en la filosofía, les es natural, ¿sí? Entonces, en este mismo sentido, si recuperamos esta posibilidad, los adultos que acompañamos a los niños o quienes trabajan directamente con niños, permanecen en esa posibilidad de enseñar y aprender junto con ellos. Estamos ante las posibilidades de poder transformar el mundo, de transformarnos a nosotros mismos en esta apertura al ser, de la mano de nuestro pensar, pero siempre abiertos a las posibilidades de cambio, que es lo que todos deseamos de este mundo, ¿no? Transformarlo a partir del descubrimiento de lo que somos. Muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. No sé si Mónica quizás quiere intervenir o añadir algo. No, primero saludarla a Brenda a la distancia. Hace mucho que no nos vemos ya, 2 años largos, casi 3. Yo resalto esta palabra del con. A mí también me sirve mucho pensar y lo tomé desde algunos trabajos que justamente leí de David Schumacher cuando se preguntaba filosofía para las infancias, con las infancias y todo esto, ¿no? La palabra con es un giro epistemológico y pedagógico y didáctico, de enseñar con ellos. Lo que pasa es que también entiendo que genera, como dijo la otra maestra que preguntaba por las familias, una revolución con la familia, con los equipos docentes, con las instituciones, que puedan incorporarse a los proyectos de otra manera. Y bueno, sí, eso nos va a llevar tiempo. A mí en general no me ha costado, pero digo no me ha costado porque lo hice durante 20 años, entonces me habrá costado al principio, pero hoy por hoy no, porque hay un dispositivo, así como hablan las compañeras del Joan Miró, a quien también felicito por esta concepción de planificación rizomática, ¿no? Ya las voy a estar llamando. Yo todavía no le había encontrado la forma. La pensaba estratégica, pero no me daba para pensarlo así. Pero aduzco también que tiene que ver con una institución entera trabajando al servicio de una transformación. Entonces, las transformaciones en ese sentido tienen que ser más a nivel de dispositivo. Lo que pasa es que si no empiezan por algún lado, al igual que en el rizoma, empezar por algún lado, nunca van a ser transformaciones totales, ¿no? Y hoy por hoy, a muy poquito de jubilarme, pienso, recupero la idea de que la revolución no hace falta que sea toda, que con hacer esos pequeños rizomas y empezar desde algún lado ya estamos haciendo transformaciones, ya estamos haciendo revoluciones. Y eso me costó particularmente mucho entenderlo. Yo me enojaba mucho al principio porque toda la escuela no cambiaba, porque todos los padres o las madres no entendían, porque al principio me enojaba. Después me fui dando cuenta que es justamente eso, es un rizoma que se va multiplicando de a poco. Si yo les contara los WhatsApp que tengo de mis estudiantes que están refunfuneando por todo lo que tienen que hacer para las prácticas, y al lado me viene otro mensaje de otro estudiante que dice: gracias por enseñarme a ir construyendo de a poco. Y hay de cal y de arena, pero subrayo la palabra con las infancias. Si queremos una sociedad que no nos imponga, sino que construyamos entre todos, desde chiquitos tienen que hacer lo que hermosamente escuché, preguntar por todos lados, abrir y hacerlo con
no hay más educación para, hay educación con. De acuerdo, Mónica, ciertamente. Muchísimas gracias. Tenemos los ultimísimos minutos para una pregunta más o una intervención más. Si tenéis a lo mejor quizás también pues para Fátima o también bueno, pues para Mónica o las chicas del Joan Miró, lo que consideréis oportuno, de nuevo abrid vuestros micrófonos y podéis intervenir sin ningún inconveniente. Con total libertad. Pues nuevamente voy yo para Fátima. Perdón. Fátima, ¿qué impacto ha tenido este jardín de Juanita para los niños que viven en condominios, que viven en ciudades, que viven en lugares donde no hay contacto con nuestra tierra hermosa, ¿no? Pues realmente ha sido muy impactante. Nosotros es un colegio de hormigón en plena capital de Madrid. Había un pequeño huerto que al final el jardín lo que ha impactado es también sobre el propio huerto, porque muchas semillas, al final hemos relacionado el huerto con el jardín. Y al final el jardín que parece que está acabado, cuando acaba, realmente no acaba. Realmente cada año esas plantas se regalan a los niños, las cuidan en el verano y las vuelven a traer. Las que algunas se les ha muerto, pues no pasa nada, volvemos el proceso. Y estamos creando en las aulas, al final en vez de esa transformación que parecía como que inicialmente fue impactante que está ahí, es que en las aulas se generan sus propios jardines. Entonces, hay profesores que inician el proceso y cada uno va empezando a crear, ¿no? Porque algunos no saben nada de filosofía para niños, ¿no? Entonces es lo que yo veo, eso que comentaba Mónica, yo era un poco igual, todos tenemos que estar, todos al tiempo, todos con la misma fuerza, pues quizá no. Y entonces yo sí que veo eso, veo muchas familias enamoradas de la naturaleza, entonces nos han permitido establecer también ahí puentes, ¿no? Y realmente en España, no en mi caso, un abuelo que tuve yo hace años, lo vio el jardín en el patio, le fueron llevando, ¿y quién ha sido la coordinadora? Tal? Y me preguntaba, ¿no? Y al final este jardín me pidió escribir un artículo para una institución de Madrid, que es el Consejo Escolar. Entonces, al final en Madrid se están moviendo también en esta ciudad enorme, bueno, pues al ritmo que va, que es muy despacito, muy lento, ¿no? Pero yo creo que ha tenido mucho impacto. Y entonces los niños, cuando lo tienen la naturaleza en la clase, surgen preguntas como la muerte, ¿no? Vuelves de vacaciones y la planta a lo mejor no la llevaste o se te olvidó repartir y una se ha muerto. Y una te dice un niño, ¿y entonces qué es la muerte? ¿No? Y poder acercar esas palabras. O el tema del cuidado, ¿no? Que sale de una manera natural, como decía Mónica, es que al final hay que parar la clase y decir, esto está siendo interesantísimo hoy, aquí hay una pregunta, yo iba a hacer el número 3, vamos a parar el número 3, ya lo haremos mañana, que lo van a aprender, porque el 3 están todos los planes de estudios, pero no puede que en todos esté preguntar qué es el cuidado, ¿no? O cómo cuidamos, o cómo nos cuidamos. Entonces, para mí la naturaleza y el jardín tienen un impacto directo en el crecimiento personal, ¿no? Ojo, y mío, ¿eh? Mío, por eso me parece lo que comentaba, ¿no? La compañera anterior, al final es que los niños crecen, pero crecen con nosotros, ¿no? Y es un maravilloso, ¿no? Acompañarlos y acompañarnos. No sé si te he respondido, Verónica. Gracias, sí, claro que sí, porque hemos encontrado niños que preguntas, bueno, ¿y el maíz de dónde viene? Pues mis, antes de meterlo al micro, ahí está en la bolsa, ¿no? Entonces, eso es. Digo, saber todo esto es acercarlos lo más posible a una realidad natural. Gracias. Totalmente, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Fátima, también. Y no sé si hay alguna ultimísima pregunta. Si no, paso la palabra a Claudia por si tiene que comentaros alguna cosa más sobre el Congreso, sobre el panel o lo que sea. Si hay alguna pregunta, alguna intervención, pues como cierre. Si no, ya vamos a empezar a terminar. Y a mí me gustaría, sí, ¿hay alguien que quiera hablar?
Bueno, a mí me gustaría entonces dar las gracias especialmente a Mónica, a Fátima y a las 3 compañeras del Colegio Joan Miró, a Laura, a Paula y a Soledad. Vuestras ponencias creo que han sido que nos han iluminado hacia dónde deberían caminar, ¿no? Nuestras metodologías de trabajo. Yo especialmente os doy la enhorabuena porque creo que somos las mujeres las que tenemos además mucha importancia y mucha fuerza en lo que queda, de mundo, que si no fuera por nosotras las cosas no saldrían adelante de la misma manera. Gracias por dedicarle el tiempo que le habéis dedicado a la presentación de vuestras intervenciones y de vuestros proyectos. Os deseo pues, que tengáis mucho éxito personal y laboral con vuestros proyectos, que ya habéis dejado vuestras semillitas y estáis dejando vuestras semillitas en cada cosa que hacéis. Y por supuesto quería también darle las gracias a la organización, a SECAPFI, pues por realizar también estas jornadas, por permitirnos estos espacios de diálogo, de compartir. A nivel también internacional, pues eso, unos en México, otros y otras en Argentina, en España, en Italia y en tantas partes del mundo. Y a las que continuáis pues en el Congreso, os deseo que sigáis creciendo, aprendiendo, cultivando y esperemos vernos próximamente. Por mi parte ha sido un placer y si Claudia quiere decir las últimas palabras, le doy paso. Sí, muchas gracias, Pili. La verdad es que ha sido de un gran apoyo para estas cuestiones tecnológicas que luego nos fallan. Lamento la tardanza, pero creo que todo salió muy bien. Las intervenciones y las panelistas tuvieron una participación muy, muy, muy buena. Nos dejan, justo como mencionaste, con una semilla. Solo me gustaría, pues, un poco cuestionar a Fátima. ¿Cómo es que se lleva esta relación en el jardín de Juanita? Si es que primero hacen como toda esta intervención en el jardín y luego en las clases ya se reflexiona o dentro del mismo jardín se puede llevar la reflexión. Como el proyecto lo que supone es crear un jardín, ahora mismo están las 2 líneas, pero cuando arrancas el jardín, no hay jardín, tú lo tienes que crear. Entonces, en este caso, en mi proyecto, yo arranqué con un cuento, que era un disparador, era unas cosas que iba a comentar, pero luego con el tiempo no. Y al final Juanita te cuenta, es un cuento de Juanita, en el que Juanita, la mariquita, tiene un problema, y es que ella es una mascota del colegio, pero no tiene un espacio donde vivir, porque la ciudad, nuestro colegio, no tiene un jardín. Entonces queremos que Juanita, que es la mascota, si no se va a tener que ir, no tiene un espacio. Entonces ese es el momento en que se activa. No hay jardín todavía, en el momento de ahí no hay nada, en el colegio no lo hay. Hay un huerto que estaba medio estropeado, por eso como que recobró vida. Y esa raíz de esa problematización que tú estableces con el niño, en mi caso, en mi proyecto, cómo se disparó la necesidad, si quiero hacer un jardín, entonces, ¿qué será un jardín? En la primera pregunta, la primera sesión, entonces les íbamos dando imágenes, ¿no? Un desierto, pero ¿esto es un jardín o no es un jardín? No, porque se íbamos apoyando, ¿no? Como eran 4 o 5 años, les íbamos apoyando con flashes de láminas. Y ese fue el disparador. ¿Qué ocurre cuando yo empiezo en ese proyecto? Ya está ahí el jardín, es como el colegio ya vital, se van construyendo y el jardín no se muere porque hay que seguir recuperándolo. Entonces hay como 2 hilos, el mantenimiento de un jardín y el ir creando nuevos jardines en la clase cada año. Entonces yo ahora mismo arrancaré otro jardín en mi clase porque empezó el curso escolar, hay una mesa que pone el jardín de Juanita, pero no hay jardín. Y arrancaré un mini jardín, que a lo mejor son 3 macetas, 5, pero lo que hago es que embellezco la escuela, embellezco mi rincón, embellecemos más bien los niños embellecen todo esto, ¿no? Entonces, al final lo que te plantea Angélica es, no hay una única forma de crear un jardín, puesto que va a ser la voz de la infancia.
En la primera diapositiva, cuando luego os pasé, hay 3 jardines, son 3 jardines de 3 lugares de España, uno de Mallorca, otro de Almería, otro del sur y otro del norte. Cada lugar es diferente y cada docente generó con las ideas de sus niños y sus posibilidades sus jardines, ¿no? Y bueno, pues puede ser desde lo más chiquitito a una compañera en Mallorca que transformó todo un patio y bueno, pues ahí fue. Así que yo creo que lo bonito es que el proyecto, la guía del proyecto de Angélica es lo suficientemente abierto para permitir la entrada desde cualquier ángulo y lo suficientemente cerrado para entender cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Muchas gracias, Fátima. La Nada. verdad es que justo nos queda ese reto de crear nuevos jardines y la verdad que cada panelista tuvo pues una idea para poder incluir esas herramientas en estos jardines. Bueno, no sé si Vero en este caso quiera hacer su intervención muy rápida. Breve, nada más quiero decirte, Fátima, que nosotros en el cole tenemos más de 1 hectárea más o menos de jardín, con una pantle, un pequeño riachuelo y una cascada. Entonces, creo que voy a hacer mi proyecto que se va a llamar ¿Quién vive en mi jardín? Qué bonito, qué maravilla. Pues nos animamos juntas porque a veces uno se pueda sentir solo y pensar que el mundo esto lo estamos moviendo, yo creo que nos da fuerza y saber que estamos unidos y conectados. Muchísimas gracias. Les Fenomenal. agradecemos a todos y también, como mencionó Pili, pues a CECAPI por darnos estos espacios. Les agradezco mucho, fue un panel muy lindo. Gracias. Hasta luego, que tengáis buen día. Hasta luego. Gracias por todos los apoyos. Muchas gracias.